Hola, hola, muy buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todos, how? Os explico. Este año Plural hace su 33 aniversario y hemos decidido, pues, festejar ese 33, que es la vuelta al inicio, una segunda vuelta a la espira, haciendo cada mes dedicándole un fin de semana a un tema. Debido a lo que ha pasado en los últimos 3 años, hemos pensado que estaría bien comenzar hablando de ciencia, para que la gente quien esté viendo este vídeo, se pueda ubicar cuáles son. Ayer hablamos con Paco Vinagre sobre los límites de la ciencia, porque, no, que la ciencia dice esto, que la ciencia dice lo otro. Espera. ¿Hasta dónde llega la ciencia? Y hoy veremos con Artur Sala el complemento a lo de ayer, que es que resulta que hay investigaciones científicas serias, conocimientos científicos que, por arte de Birlibirloque, no se tienen en cuenta, no se consideran, se han ocultado, codazo y debajo de la alfombra. Y la visión que un individuo puede tener del mundo que le rodea, teniendo en cuenta todos esos conocimientos que no se comunican, pues puede encontrarse variada. Por eso hemos traído a Artur Sala. Hola, Artur. Hola, ¿qué tal, José Luis? Si no se oye bien, avisadme, porque hemos tenido unos problemas antes haciendo pruebas. Artur, dejadme que os introduzca. Él es físico, yo químico. Nos teníamos vistos en la Facultad de Ciencias de la Autónoma. Cuando íbamos a estudiar, coincidíamos en la universidad, en la biblioteca, y ahí se quedaba. Yo, cuando estaba haciendo el doctorado, lo veía pasar por los laboratorios de vez en cuando, y ahí se quedó. Hasta que un día, hace como 9, 10 años, estaba yo en la antigua sede de Plural y me dice Antonio Tagliati: oye, no te vayas, que va a venir un tal Artur Sala a hablar sobre la termodinámica y sus falsedades. ¿Falsedades? Sí, que las leyes de la termodinámica tienen fallos, que no son tan leyes o no son tan aplicables como nos han explicado. ¿Y este Artur Sala quién es? Pero es que no me puedo quedar, me tengo que ir, yo no sabía que había esta charla. Total, que me voy y me lo cruzo en el ascensor. Yo bajaba y él sube, y lo reconozco y digo: ostras, ¿qué me han dicho? ¿Que vas a hablar de que las leyes de la termodinámica son falsas? Me lo circunscribió, me dijo: no, pam. Dije: el chico de física. Bueno, entonces Artur, a partir de ahí, o ya, mejor dicho, previo a eso, él ya se había dado cuenta que había cosas en la ciencia, en lo que se considera ciencia oficial, que no estaban en su sitio, que habían huecos, que había cosas que no estaban bien. Y Artur se metió ahí y tiene una obra, Magna Ciencia, y solo son 3 tomos más un adendum, ¿no? Sí, por Ya. ahora. Aquí está el tomo 3, Mira. ¿vale? El tomo 1 yo creo que es el doble, es un tochaco. Luego hay el tomo No, 2, luego un adendum. Pasa. Pues no es tan gordo, lo recordaba más gordo. El 1, el 2, hay un adendum al 2, perdón, un adendum al 2. Ay, no, duda, este es el duda. 3. Bueno. Total, que son 4, ¿vale? Que es Magna Ciencia, el viaje al conocimiento proscrito. Editados por Kawak. Algo que cualquiera que esté interesado por iba a decir auténtico conocimiento científico, pero no sé si es la expresión correcta. Alguien que esté interesado por... ¿Cómo lo describo, Artur? Ayúdame. Como ¿Qué va a aquello que encontrar no, alguien aquí? como todo aquello que no entró dentro del currículum académico, podríamos decirlo así. Todo Oye, aquello que no entró, pues yo lo estudio.
Y bueno, y no siempre me encuentro que es verdad, o sea, no todos lo que dicen, no todos los modelos alternativos a los modelos académicos son ciertos, pero algunos sí. Entonces, aquellos que yo he considerado que deben de ser tenidos en cuenta, pues los he ido incluyendo en esta colección, de la cual voy escribiendo las diferentes partes, para estudiar todo el modelo alternativo de manera rigurosa, porque, bueno, el método no tiene fallos, lo que falla es todo aquello que es alrededor del método, ¿no? Todos los intereses, la propia ignorancia de las personas, en fin, la mediocridad humana, por decirlo de alguna manera. Pero el método es infalible, el método está bien y el método, eh, bueno, pues si lo aplicamos correctamente, Y pues conociendo sus limitaciones, ¿no? sí, con sus limitaciones, lógicamente, sí, sí, sí. Ayer Paco ya nos dio una cátedra sobre esto. Artur, bueno, empecemos hablando de Magnaciencia. Sí, bueno, yo me gustaría empezar diciendo que ayer fue uno de los días más felices de mi vida. Ujú. Y lo digo en serio. Sí, porque, a ver, Paco, que también es físico y dejó su doctorado, ayer creo que cerró el círculo sobre muchas cosas. O sea, yo muchas veces me costaba tratar de expresar esas lagunas tendenciosas que hay dentro del modelo. Y ayer, después de escuchar a Paco, vi que Paco cerraba el círculo, un círculo que yo he tratado de cerrar, que creo que he cerrado más o menos, pero creo que lo ha cerrado de una manera muy puntillosa, muy rigurosa. Yo quedé profundamente emocionado. Y dentro de mis 100.000 defectos, no está el no reconocer cuando un compañero o una persona pues hace las cosas bien, ¿no? Entonces quisiera decir y recomendar a todo el mundo que escuche y varias veces la lección que nos dio ayer Paco, y al mismo tiempo hay un momento en el que Paco mencionó a Nacho López Cabanas, que ha llegado un poco a lo mismo en su libro La teoría del todo, pero partiendo de la psicología. Y también Nacho en el año 2016 publicó una serie de 4 vídeos que también explicaba gran parte de las cosas que explicó ayer Paco, de manera que también recomiendo mucho que busquéis esos 4 vídeos de Nacho que están en Caja de Pandora para que los disfrutéis y los podéis profundizar. Entonces, como yo a mí tuve un padre que me enseñó que es de bien nacido ser agradecido, pues empiezo agradeciendo mucho a Paco y también diciendo que, claro, que esto me ha obligado también a replantear un poco la presentación de hoy, porque, claro, quería decir algunas cosas que ya no va a ser necesario, afortunadamente, porque Paco ya las ha dicho. Así que encarecidamente recomiendo. Paco es para mí como un hermano, bueno, es una persona que ha estado en mi boda, o sea que lo considero un hermano, un ser maravilloso, extraordinario y ayer fue un día muy bonito. Y me alegré mucho porque me allanó el terreno. Desde un lugar más basado quizá en su perfil de doctorado y yo quizás más basado en un perfil más de batalla. Lo suyo es más epistemológico, más nociológico, encontrar esas bases y yo ha sido más la labor de campo de ver por qué esto no se sabe, por qué no se conoce a Béchamp, por qué no se conoce a Kerbrand, por qué no se conoce a Larkovsky, por qué no se conoce a Prioré. Ha sido más ahí, ¿no? Más de decir, bueno, pero que alguien refute esto, ¿no? Y como no me he encontrado del otro lado alguien que refute, porque yo siempre empiezo contando una anécdota, que es que yo empiezo en el año 2009 con mucha fuerza con todo esto, que esto me lleva a abrir un blog y en cierta ocasión yo escribí un correo electrónico a un profesor mío de la universidad con el que yo tenía muy buena relación, porque después de terminar la universidad me lo seguía encontrando porque vivía cerca de mi casa y por motivos de esto pues nos seguíamos viendo, ¿no? Y la respuesta que me dio fue muy cáustica cuando le empecé a preguntar cosas sobre la electricidad longitudinal, sobre la reformulación de las ecuaciones de Maxwell, sobre los experimentos de viento de éter de Dayton Miller, en fin, todas estas cosas que
para el común de los mortales sonará chino, pero para un físico no. Es como si tú has estudiado pues medicina, pues bueno, pues si de golpe porrazo nadie te ha hablado de la medicina tradicional china y tú quieres ir a hablar con tu catedrático de fisiología y tal sobre medicina tradicional china y te contesta que si de una manera muy despectiva, pues te sorprendes, ¿no? Eso fue lo que me ocurrió, ¿no? Entonces fue como una cosa que yo me la tomé como no a lo personal, sino más a decir, bueno, si alguien se opone mucho para que entres en una puerta es porque quizás ahí hay dos cosas, o algo que no te conviene para nada o algo que te conviene mucho. Oye, Artur, Entonces, por ahí seguí. ¿por qué no nos explicas un poco? Porque entiendo que a ti te debía pasar como a mí, que éramos ratas de biblioteca en la facultad, porque yo te Sí. conozco de eso, de rata de biblioteca en la facu. Sí. Sí, sí, además yo tenía que estudiar mucho para sacar aprobados. O sea, no era, porque ya sabes que la física tiene una base matemática muy fuerte y yo para las matemáticas nunca he sido bueno y muchos de los problemas no se resolvían. Bueno, de hecho el 99% de la carrera básicamente era tratar de resolver lo que te explicaban a partir de teorías matemáticas, ¿no? Basadas en el cálculo diferencial e integral, ¿no? Pero sí que hay dos cosas a decir. La primera de ellas es que nosotros somos de la generación donde no existía un Internet. Y eso es muy importante, porque mira, yo el año 92 yo fui a hacer un examen y quería, digamos, quejarme de la nota. Y en ese momento la asistenta del profesor que yo tenía me dijo, espera, que ahora el profesor está en Ginebra, en el CERN, y le voy a mandar un mail. ¿Y qué es esto de un mail? No, un mensaje. Digo, bueno, ¿y un mensaje cómo? ¿Lo vas a escribir? ¿Lo vas a mandar por carta? No sé, en el año 92. Y uno no lo va a recibir ahora mismo inmediatamente, ¿no? Los alumnos que os habéis quejado de la nota, ¿no? Perdón, hay una mosca por aquí. Entonces, inmediatamente tuve la sensación de que eso era algo que iba a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, tú sabes que yo tengo un pariente, un cuñado, que es catedrático, que, bueno, se retiró siendo catedrático de química inorgánica, entonces inmediatamente me fui a su despacho y digo, perdona un momento, digo, ¿qué es esto del mail? Y mi cuñado me dijo, no, no, es verdad, o sea, ahora puedo mandar un paper, un artículo, lo que sea, un review o lo que sea, inmediatamente me contestan, ¿no? Es una revolución, ¿no? Quiero decir todo esto porque nosotros somos de la generación todavía que no existía Internet y digo esto porque si yo hubiera entrado en la universidad 4 o 5 años después, no sé si la hubiera terminado, precisamente porque más allá de que yo estuviera de acuerdo o no con lo que me estaban explicando, la sensación en cuarto de carrera de física, que en química quizá no será así, pero en física sí, era de qué demonios estamos aprendiendo aquí. Porque en física yo me encontré con tres grandes grupos de estudiantes, ¿no? El primer gran grupo eran los que sacaban muy buenas notas que querían hacer un doctorado. Estos iban en un mundo aparte, o sea, en ratas de biblioteca al cuadrado y estos pues casi no se hacían contigo. Luego eran el grupo mayoritario es los que querían sacarse la carrera porque la carrera estaba bien vista de cara al mundo, ¿vale? Es decir, para ser informáticos, ingenieros o simplemente para asegurarse una vida tranquila como profesor de secundaria en un instituto y tener un sueldo garantizado, ¿no? Por la vida con un galón. Claro. Y luego había un grupo prácticamente inexistente, del cual yo tengo que considerar que en el fondo solamente estaba yo, de físicos que entrábamos ahí con la voluntad de aprender una ciencia que nos explicara los misterios del universo. A mí Y digo esto porque, claro, se ha hecho una gran campaña de decir que la ciencia investiga los misterios de la naturaleza y todo esto, pero realmente esa sensación no la tenías en la universidad. A pesar de ello, yo me creí todo lo que se me explicó. O sea, a pesar de ello, en esa época todavía estaba el tema de la fusión fría, estaba el tema de Stanley Meyer con su motor de agua, en fin, todas estas cosas sonaban ahí, pero nadie se las tomaba en serio, ni siquiera yo. Es decir, que yo terminé la universidad y me lo quería absolutamente todo, todo, porque no tenía esta posibilidad de contrastar. Lo que sí tuve desde el primer momento es la sensación de que no se me estaba... O sea, yo no hacía esa carrera para tener un buen trabajo. Yo hacía esa carrera porque me gustaba y porque quería conocer los misterios del universo. Y no me encontré eso. Y sé que a lo mejor ahora este vídeo verán algunos compañeros míos,
probablemente me criticarán, probablemente tal. Hay un amigo mío en la universidad que no me habla desde que me metí en estos temas, es absolutamente sin cuidado. Pero es la sensación que yo tuve. No quiero decir que las cosas sean así, pero la sensación esa la tuve. Entonces, cuando años después, en el año 2008, pues empiezo a entrar verdaderamente en la ciencia alternativa, empiezo a darme cuenta de que realmente el percal que había detrás era muchísimo, infinitamente más de lo que yo me imaginaba. Porque hasta ese momento sí que sospechaba de que habían cosas que no interesaba que se supieran, pero no hasta ese punto, ni mucho menos. ¿Y cómo es ese encontrarte con cosas ocultas? ¿Cómo tiene lugar? ¿Lo recuerdas? Bueno, ocultas o ocultadas, Bueno, porque lo oculto a mí me suena a ocultismo y eso es algo que ocurre a finales del siglo XIX, donde todas las enseñanzas de la filosofía natural, por destrucción de las sociedades teosóficas y todas estas sociedades antitradicionales, de los cuales digo esto aquí porque prácticamente el único sitio donde lo puedo decir y se me entiende es en Plural 21, todos estos delirios ocultistas, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no? Con supuestos conocimientos ocultos y todo esto. Bueno, en eso está mucha gente hoy en día y la verdad es que no van por ahí los tiros. Lo que sí son es ocultadas, es decir, ocultadas y el conocimiento se puede ocultar de muchas maneras. De hecho, principalmente hay cuatro, ¿no? Pero no voy a entrar por ahí porque eso sí que sería otra conferencia en sí, ¿no? Pero ocultadas sí, ocultadas de muchas maneras, hay muchas técnicas para ridiculizar o para ignorar o para directamente prohibir cosas que no conviene que se sepan, ¿no? Pero ocultadas, ocultadas. Entonces empieza en el año 2008 con una coincidencia, es que yo estaba trabajando de varias cosas, perdí varios trabajos, me quedé como 3 meses así sin trabajo, tenía 35 años y me puse a leer como un animal, ¿no? Entonces empecé por la física, después pasé a la medicina, a la biología y así a partir de ahí ya todo se fue dando. Entonces monto un blog en el año 2010, que es precisamente el año que también entro en contacto con Plural 21. A través, la primera vez que le doy la mano a Luis es en el homenaje al gran periodista que fue Andreas Faber-Kaiser, en un homenaje que se hizo en el año 2010, coincidiendo con los 25 años de los 15 años de su fallecimiento. Y a raíz de ahí, pues empiezo con el trabajo del blog, que es un trabajo de dar una información desinteresada al mundo, principalmente con varios temas, pero principalmente la ergonomía de Wilhelm Reich, las transmutaciones nucleares y después también pues, el Hormuz, las tecnologías perdidas del hidrógeno, en fin, varios temas más que entrarían en un cajón de temas, digamos, alternativos, ¿no? Y en el año 2016 noto que ese periodo se está acabando, inicio un nuevo periodo en el año 2018 con la publicación del primer libro de Magna Ciencia. Y el año pasado, el año 2022, decido que es también momento de iniciar una nueva etapa, que es la etapa de empezar a formar a la gente, ¿no? Y empezar a formar a la gente, ¿por qué? Pues porque yo detectaba varias cosas dentro del mundo alternativo, si se puede llamar de una manera, que yo cada vez creo menos en eso. De hecho, ya me estoy quitando un tabú, que es el de decir que si un día yo digo lo que opino del mal llamado mundo alternativo, me voy a ganar un montón de haters. Pero bueno, es así, ¿no? Digamos que en ese momento decido que es el momento de lanzarme a dar cursos. ¿Por qué? Porque principalmente, de entre todas las cosas, veo que hay un montón de gente que tiene un montón de ideas en la cabeza, pero que no saben relacionarlas y que están profundamente enfadados con el mundo. El mundo les ha ocultado algo. Bueno, también con todo esto había pasado lo que había pasado en el año 2020, que realmente me sirvió en bandeja de plata la famosa frase que yo siempre digo, que es que como publico mi primer libro en el año 2018, hay personas que se lo leen y en el año 2018 me dicen, a veces te basas un poco, y en el año 2020, 2021 me dicen, qué corto te has quedado. No son, no son pocos los casos, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de esto, junto con Ana María Oliva, que hace también pues, más de 14 años que nos conocemos y siempre hemos tenido una relación fantástica con Ana María, siempre muy cordial, muy respetuosa, eh,
inició este proyecto, esta fase de juntarnos varias personas que de alguna manera estaría Almudena Zaragoza, del colectivo Biólogos por la Verdad, que ahora mismo es Nueva Biología, dando sus cursos, en fin, nos hemos juntado una serie de personas que lo que hemos dicho es, bueno, todos hemos querido volver a la universidad que nos cuente aquello que no nos quisieron contar o no nos supieron contar, pues nos hemos juntado en este proyecto, entonces este año hemos empezado el primer año de curso. Modestia aparte, tengo que decir que la opinión de los alumnos ha sido muy, muy satisfactoria con respecto a mi curso, así como con los otros. ¿Por qué? Pues porque todos coincidimos que tenemos una gran pasión por lo que hacemos, cada uno en diferentes ramos, en el caso de Almudena, pues en el campo de la biología, en el campo de reformular completamente lo que sabemos de los virus, las bacterias y demás a través de la obra de Máximo Sandín. Pero esa pasión que tiene Almudena es la misma que yo tengo por otros temas, de manera que lo importante es ese elemento en común, que es la pasión que hemos puesto para que el verdadero conocimiento pues llegue, ¿no? Y entonces, perdona, es que eh, ¿qué os habéis juntado los tres? Nos hemos juntado los tres, más Alejandro Moreno, que es un licenciado en filosofía, que nos está hablando de la filosofía desde una perspectiva totalmente práctica y real. Bomba. Eh, y luego estará pues más gente. Mira, este año empezamos 3 cursos nuevos. O sea, que habéis montado una pluriversidad. Sí, sí, sí. Yo así lo siento. Mira, ahora vamos a empezar. Ayer empezó un curso de botánica aplicada a la homeopatía y a la espagiria, donde hay 4 profesores. Está Almudena, está Naira, está Pedro Cano, que para mí es la persona que más sabe de espagiria en España y por cual tengo un profundísimo respeto. Eh, pero bueno, también está Rocío Lapuente, que es una doctora en química que nos está hablando de la química de la vida. Es decir, estamos volviendo a hacer volver a la universidad a aquel que se sintió decepcionado. Anteayer tuve la posibilidad de hablar con un alumno mío que no había podido hacer el curso, que es médico, 60 y pico años, profundamente desencantado con todo, pero en particular con estos 2, 3 últimos años y bueno, pues es esto, ¿no? Con toda la modestia, mi pasión por este tema ha devuelto la ilusión a personas, ¿no? Y, y bueno, y yo lo que creo que he hecho es, bueno, lo que yo les digo a mis alumnos es, bueno, yo durante 15 años he sido una persona que ha visto que había una selva por delante, pues yo he cogido el machete Y hacer y he agujeros. empezado a cortar y a hacer camino, ¿no? Y entonces este año me he encontrado con una serie de personas, pues han seguido camino conmigo, pero sigo viendo a la gente muy perdida, sigo viendo a la gente que a veces me preguntan cosas bueno, porque falta ese punto de rigor, ¿no? Falta ese punto de. Por eso te digo que si yo digo lo que pienso del mundo alternativo, pues más de uno se va a enfadar, pero prefiero callarme, no ganarme enemigos y nunca hablo mal de nadie, pero ahora mismo hay no voy a llamar desinformación porque parece que estemos hablando de gente que está desinformando, pero hay mucha confusión producto de los tiempos en los que estamos, tan sumamente convulsos, ¿no? Entonces, esta universidad lo que trata es de ser riguroso, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hablar de física, de química, de biología, de geología, las teorías alternativas, pero vamos a tratar de ser rigurosos, ¿no? Vale, hagamos un recorrido, Artur. Sí, ¿Qué es lo sí. que explica? Pues bueno, yo la presentación que he preparado es un poco una especie de resumen de este curso anual, ¿vale? Entonces lleva por título una breve introducción a la ciencia proscrita y rigurosa. Proscrita es porque hasta el año 2022 yo la llamaba proscrita, pero es que me parecía una palabra muy peyorativa, ¿no? Para algo que en definitiva es ser riguroso con lo que observas, ¿no? Es volver a eso, ¿no? Entonces ayer Paco nos dio una lección de cómo digamos, desde un punto de vista metodológico e histórico, se ha ido distorsionando todo y yo me gustaría más entrar en cosas concretas, ¿no? En descubrimientos concretos y siempre con la pregunta de ¿y por qué esto no se sabe? ¿Vale? Que es la pregunta que yo me gustaría que la gente pues un poco se hiciera, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque ya es la presentación que he hecho. Aquí están los libros.
Y el punto en común es que yo hay un momento dado en mi vida donde yo siempre he puesto este gráfico para empezar, ¿no? Aquí tenemos las 4 ciencias principales, física, química, biología y geología. Entonces, lo que yo decidí hacer con Magna Ciencia, que eso hasta este momento no se había hecho, es hacer una recopilación del conocimiento científico alternativo desde una perspectiva temática. Esto es muy importante, porque hasta ese momento es verdad que había algunos autores que habían tratado de hacer ese trabajo, pero trataban por autores. Y realmente estos autores en su genialidad, llegaron a establecer una serie de puentes que si los analizas de una perspectiva autoral y no temática, se pierden un poco. Quiero decir con esto, George Lakhovsky. Sí, George Lakhovsky estudió la electroterapia, ¿no? Hizo tratamientos de electroterapia basados en sistemas de alto voltaje, alto. Pero al final de su vida se dio cuenta de que la teoría del átomo no funcionaba, que era incorrecta, ¿vale? Y sugirió que los seres vivos somos capaces de crear materia a partir de ¿qué? Del éter, de lo que ayer explicaba Paco, de lo inmaterial, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que si, por ejemplo, yo estudio la transmutación nuclear fría, la transmutación nuclear a baja temperatura, que en teoría no se puede producir, y tú sabes que en la universidad te decían, peste, No, 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 no. Esto en aceleradores de partículas gastando millones para conseguir millones. 3 átomos. Sí, sí, vale, pues me di cuenta de que si yo quiero estudiar la transmutación nuclear fría, pues estaré en mitad de camino entre la física y la química, ¿vale? Si quiero estudiar la bioenergética, por ejemplo, de Reich o de Lowell, estaré en mitad de camino entre la física y la biología. Y si quiero estudiar la expansión terrestre o la Tierra expandiéndose, estaré en mitad de camino entre la geología y la física. Pero fíjate que en esta especie de punto de Ikigai, en este punto central, estaría algo que siempre tiene en común la física. Siempre, siempre tiene en común la física. Entonces ahí fue donde entendí por qué yo estudié física, porque realmente a mí me gustaban las 4 carreras. Yo no hubiera sido más infeliz estudiando química, estudiando geología, estudiando biología, para nada. Pero entendí por qué estudiaba física. ¿Por qué? Porque en el centro de todo esto está el estudio de lo no material, de lo no físico. Y ahí volvemos a esa frase que ayer Paco nos puso del día que la ciencia de Tesla, el día que la ciencia se dedica a estudiar los fenómenos no físicos, hará más avances que en muy poco tiempo que en toda su historia, ¿no? Hay algunas excepciones, por ejemplo, el caso de los geopolímeros y el petróleo abiótico, son cosas que se pueden explicar con química convencional, pero aparte de estas excepciones, siempre, siempre, siempre tenemos que ir a este punto, ¿no? Reich empieza estudiando el orgasmo, la salud, de ahí pasa al origen de la vida y al final acaba llegando al orgón, que es la energía no material, ¿no? Entonces, todos al final acaban llegando a esto. O sea, hay que comprender el vacío, hay que comprender la ciencia de los fenómenos no físicos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo englobo mi curso y esta presentación en 7 grandes grupos, ¿no? Primero, hay que saber por qué hemos llegado a donde hemos llegado, y eso significa entender por qué hemos pasado de la ciencia antigua sagrada a la ciencia moderna materialista, qué ocurrió en ese interín, qué ocurrió en ese momento, porque si las personas no se sitúan en ese contexto histórico, no pueden comprender por qué hemos llegado a donde hemos llegado. No pueden. Y ese es uno de los puntos en los cuales cuando yo detecto mucho enfado en el mundo alternativo, es precisamente porque no se tiene claro por qué hemos pasado de una ciencia sagrada a una ciencia moderna, materialista, y el contexto histórico en el cual esto se produce. Y si no se entiende esto, uno se enfada con el mundo, pero cuando se entiende este contexto, se da un sentido a por qué hemos llegado donde hemos llegado y en ese sentido se puede vivir, digamos, en paz, lo cual es bastante en el mundo en el que vivimos. Además, después tendríamos Espera, pues, espera, 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 física. espera, espera, Artur. Pero no me dejes así con el caramelo en la boca. Dale forma a eso que acabas de decir, tío. Se la daré, se la Ah, daré. vale, vale. Ahora Vale, voy a vale, vale. entrar por Ahora estás ahí. poniendo el caramelito en la boca. Ahora pongo el caramelito. Vale, vale, Ahora vale. pongo el caramelito. Luego tendríamos las 4 ciencias, cada una tiene sus explicaciones y, digamos, temáticas, digo temáticas, porque yo voy más allá de los científicos, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, un científico te lo puedo poner en 4 sesiones diferentes. Empezar en física y después también tratarlo en biología y en geología. Por ejemplo, Konstantin Meil es un físico que ha abordado el tema del campo escalar.
pero gracias a la bola del tiempo del campo escalar ha comprendido cómo es la comunicación entre las células y ha podido comprender los procesos por los cuales la Tierra se expande. Por lo tanto, cuando llegamos a biología y cuando llegamos a geología, yo recupero este autor que te he explicado en física para que se entienda la importancia de abordar este tema de manera temática, no individual, como se había hecho en gran parte, ¿no? Hay una página web que se llama Rex Research, donde hay un montón de información, pero toda es por autor. Lo que descubrió Henderson, lo que descubrió Mail, lo que descubrió Y así Priore, no tienes visión de conjunto. se pierde mucho, se pierde mucho. Entonces yo por eso enfoqué los libros de esta manera y luego el curso lo estoy enfocando así. Luego tendríamos un sexto tema, que es la ergonomía de Wilhelm Reich, ¿vale? Como un caso muy particular de persona que sigue el método científico y se encuentra con la energía no material. Me parece que es un caso significativo, ¿vale? O sea, es el único caso donde la ergonomía sí que la trato un poco como un tema aparte, porque también se puede hacer esto, ¿eh? Y finalmente, un séptimo tema, que es espagiria, ciencia natural y ciencia no material. Es decir, lo que hago es decirte, bueno, vamos a ver, a pensar cómo se hacía ciencia y filosofía natural en el siglo XVIII y qué queda de esto hoy en día, ¿vale? En lo que podríamos llamar la ciencia no material, ¿vale? O el horizonte postmaterialista, ¿vale? Entonces, estos serían los 7 grandes temas que yo siempre me gusta englobar para que se pueda entender, pues, de qué hablamos cuando hablamos de ciencia rigurosa, ¿no? Entonces, para entender cómo es pasado de esto a esto, se puede hacer de muchas maneras. Seguramente aquí cada uno dirá un poco, cada investigador dirá un poco la suya, ¿no? Pero yo sitúo 3 grandes momentos en la historia por las cuales las visiones positivistas y materialistas han triunfado con respecto a las visiones, digamos, más holísticas, ¿no? Ayer Paco nos dio muy buena cátedra con respecto a este tema en particular, ¿no? Cuando nos hablaba de los misterios eleusinos, ¿eh? Bueno, pues aquí tendríamos que esto ya viene de largo, ya viene de largo, de cómo, digamos, Parménides, Aristóteles y las visiones cientificistas, ¿no? Se fueron imponiendo poco a poco con el paso de los años sobre las visiones más vitalistas. Y ese sería uno de los grandes temas, ¿no? Uno de los grandes temas. Por ejemplo, la el choque entre Becham y Pasteur, ¿no? Becham era un vitalista y Pasteur era un positivista, ¿no? Y siempre nos vamos a encontrar esto, pero principalmente con 3. La primera de ellas sería la interpretación radical de la lógica aristotélica, ¿vale? La lógica aristotélica es la base del método científico y es la base de que es lo que si A es diferente de B, pues A y B nunca se pueden reconciliar, ¿no? Y eso le puede servir a un ingeniero, pero cuando queramos estudiar la vida, pues vamos mal. La segunda sería Descartes. El segundo gran momento en el cual las visiones positivistas triunfan es Descartes, porque Descartes muy tramposamente nos separa la sustancia pensante de la res extensa, ¿De la? ¿vale? De la res extensa, lo que él llama la res extensa, ¿no? Y lo que te viene a decir es que, bueno, existe el pensamiento individual, pero que digamos que la naturaleza funciona per se como si fuera una máquina, ¿vale? Entre otros destrozos, el cartesianismo es una gran vuelta de tuerca de las visiones positivistas. Y finalmente entraríamos ya en el siglo XIX con Darwin, Marx y compañía, donde ya hasta ese momento, pues bueno, pues se consideraba que el alma existía, luego se empieza a dudar de la existencia del alma, se confunde alma con espíritu, Descartes empieza a decir que los animales no tienen alma, en fin, empieza todo ese destrozo que daría para mucho. Y finalmente tendríamos pues la época moderna positivista, donde nos instalamos en el siglo XIX, donde todas las visiones, digamos, vitalistas van siempre a contracorriente, ¿vale? Van siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues 3 grandes vitalistas que, digamos, irían en contraposición a estos, pues tendríamos a Paracelso, a Hahnemann y ahí, por ejemplo, a Schussler, ¿vale? Por ejemplo, a Schussler, ¿no? Eh, y esto también me llevó a escribir el año pasado, hace un año y medio, una serie de artículos sobre la crisis del COVID, pero ¿qué nos diría un Paracelso o qué nos diría alguien que vivió antes del método, digamos, de la ilustración y la época de las luces sobre lo que estamos viviendo hoy en día? Y básicamente nos diría pues que estamos en la edad oscura, estamos en la época en la cual hemos descendido lo máximo a la materia, nos hemos desconectado completamente del espíritu
que estos son cuestiones, digamos, ciclológicas. Si entendemos que el tiempo es ciclológico, pues todo lo entendemos mucho mejor, pero que cuando nosotros nos vamos al pasado, lo que observamos es conocimiento. ¿Vale? Y yo pongo dos ejemplos de esto. O sea, este lingam está hecho de una única pieza, pesa 160 toneladas, está en la India y los turistas pasan por aquí al lado como si estuvieran pasando al lado del supermercado cuando van a comprar, ¿no? Entonces, estas maravillas del pasado, o por ejemplo, esto que se puede ver aquí de fondo son las pirámides de Giza, y resulta que en los años 30 pues abrieron estos agujeros y se encontraron aquí abajo grandes estructuras que han tapado, ¿vale? Entonces, si nos ponemos puntillosos, el 90% de Egipto está bajo la arena del desierto de una manera deliberada e interesante. No interesa conocer nuestro pasado. Y luego un autor muy importante que ha sido René Guénon, que con sus luces y con sus sombras nos describió a través del estudio comparado de las diferentes tradiciones del mundo, como todas ellas tienen en común una serie de elementos, por ejemplo, la utilización de un lenguaje sagrado, sánscrito, hebreo, en fin, todas estas lenguas tan antiguas, la ciclología de los tiempos, un concepto fundamental y muy importante. Yo a veces no coincido exactamente con su ciclología, pero lo importante, porque bueno, ahí ya sabes que está Gastón Georgel, hay muchos autores que tienen opiniones diferentes, ¿no? Y también Ibn Assad pues también tiene las suyas y yo tengo las mías, pero lo importante es que en el elemento en común de que estamos en Kali Yuga estamos todos de acuerdo, ¿no? Y eso coincide en todas las tradiciones del mundo, como el Sankhya, como el Trika en la India, como en fin, todas las doctrinas orientales, el Zen, el Tao, por supuestísimo, estamos en Kali Yuga y esto pues lo hemos visto desde siempre, ¿no? Entonces, Perdona, déjame que haga un inciso, Artur, para sí, situar un poco a quien esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Ahora claro, celebramos el 33 aniversario de una asociación que en origen no se llamó Plural 21. Hay un momento en que en origen se llamó Cobra sí, y hay un momento en el que los Cobra entra en contacto con la obra de Guénon. Y ahí se reformula Cobra y aparece Plural 21. Y Guénon, yo tampoco comparto el 100% de lo que dice, o el enfoque más que lo que dice es desde dónde lo dice. uh-huh, No lo acabo de compartir, pero desde Plural consideramos que... Cuento una anécdota, a mí una vez me viene Luis Botinas, cuando yo empecé a moverme por aquí por Plural, y me dice, José Luis, te veo de una manera que tienes que saber diferenciar el trigo de la paja. ¿Eh? sí, Tienes que tener claro qué quiere decir el concepto tradición. Y yo te recomiendo que leas a René Guénon, y me recomiendo dos libros, La crisis del mundo moderno y El reino de la cantidad y El signo de los tiempos. siglos de los tiempos, sí, sí, Me leí esos dos libros, la cabeza me estalló, o sea, sí, realmente, ¡hola! Ahí empecé a darle forma a lo que soy hoy en día. sí. Y Por eso te decía que dentro del mundo alternativo no se tiene claro que estamos en Kali Yuga. Y eso es un problema muy grave. sí, Es un problema que yo ya detecté en su momento hace muchos años y que con los años se ha ido cada vez haciendo mayor y mayor y mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay youtubers que tienen millones de seguidores y viven de esta victimización de la que mucha gente se siente ante un mundo hostil, que es la modernidad, ¿vale? Pero claro, contra eso puedes hacer dos cosas, combatirlo o tratar de comprenderlo, ¿vale? Desde un lugar metafísico, desde un lugar de que hay que analizar la historia para ver que los giros alrededor del materialismo no vienen de hoy, vienen de hace muchísimo tiempo. Si nos ponemos puntillosos, pues desde el momento en el cual, desde la tradición babilónica y luego la tradición judeocristiana, se considera la tierra como una propiedad privada, ¿vale? Eh, lo bueno, comparto. eso sería, eso como ya se ha hablado en plural y se ha hablado muchísimo mejor que yo solamente lo menciono para situar el contexto. Yo si me entrevistara a cualquiera de estos youtubers que te digo, pues no entraría por ahí porque no sirve de nada. Uh -huh.
es perder el tiempo, ¿no? Eso realmente muy pocas personas lo entienden, ¿no? Entonces eso significa algo muy importante. No justificamos las barbaridades de la modernidad. Cuidado. Pero Luego esto entendemos qué puede, es lo que está sucediendo. ¿no? Que la New Age es lo que hace. La New Age dice, bueno, todo está bien, ¿no? Pues no, no, todo no está bien. Todo no está bien. Es una jodienda vivir así cuando tu alma está lo suficientemente despierta como para darse cuenta. Sin embargo, tiene que haber un punto medio, que es decir, bueno, tenemos que comprender que como humanidad estamos pasando, porque ayer Paco nos explicó que realmente la realidad la procesamos desde nuestra individualidad, ¿no? Por lo tanto, hay una mente global pensante que es la que está experimentando el Kali Yuga. Pero claro, cada persona, cada átomo, cada célula de esta gran humanidad lo puede experimentar de muchas maneras. Una se puede sentir plenamente en armonía en este mundo materialista y otras lo podemos sufrir y otros simplemente podemos decir, bueno, pues esto es una anomalía, como explica muy bien Guénon, que la sociedad occidental moderna pues nace en un contexto en el cual destruye completamente todo lo anterior, es decir, todo lo que hasta ese momento se había construido desaparece, hasta el punto de reducir todo el pensamiento anterior a simplemente pensamiento filosófico rumiante, a veces yo lo llamo rumiante, ¿no? Porque te excluye la filosofía natural. ¿Vale? O sea, Newton era un alquimista, pero sus libros hablaban de la filosofía natural, porque él buscaba separar el azufre, el mercurio y la sal de una planta. Ujú. Y esa parte de filosofía natural la han quitado. Entonces a mí me sorprendía mucho desde siempre que nadie hablara de la naturaleza de estos sabios de la antigüedad, ¿no? ¿Cómo es que no hablaban de la naturaleza? Por supuesto que hablaron de la naturaleza, por supuesto que hicieron una filosofía de la naturaleza, pero eso no interesaba, porque en el mundo actual parece que las mentes rumiantes, que yo digo que ellos creen que piensan, pero en realidad rumian Ujú. todo el día, rumian sobre si Jennifer Hermoso, esta futbolista, ahora si el beso, si no sé qué, todo eso es rumiar, todo eso es el ruido del Kali Yuga, ¿no? Todo eso es el ruido del Kali Yuga, ¿no? Y contra eso, pues no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, lo tienes que contemplar y tienes que sentir un sentimiento de compasión. Amén, Pero venga, bueno, sigue. bueno, continúo con la exposición porque, bueno, hay mucho que contar, ¿no? Entonces, digamos, el método científico moderno, también hay un dato que es muy importante que se mencione. Todo esto nace en Inglaterra, ¿vale? Hume, el positivismo, el empirismo, todo esto nace en Inglaterra. Y aquí hay un dato que muy pocos han rumiado, ¿no? Hasta el siglo XVIII, Inglaterra, a nivel de conocimiento, comparado con Paracelso, con toda la escuela de pensadores, alquimistas franceses y demás, Cuvier, en fin, no era prácticamente nada. Entonces Inglaterra en el siglo XIX se convierte en la potencia económica más importante y para justificar su hegemonía política y cultural, crea una disciplina científica que a ellos les va bien. Es decir, es decir, el darwinismo científico es 9 años posterior al darwinismo social y económico, ¿vale? Y todas esas ideas que caracterizan el siglo XIX con respecto al siglo XVIII es que hasta el siglo XVIII se consideraba que el ser humano era un bien a poseer, mientras que a partir del siglo XVIII el ser humano pasa a ser un problema per se, y de ahí nace la eugenesia, que es una cosa que nace en el contexto de estas visiones puramente positivistas y reduccionistas de la sociedad, que ayer Paco ya explicó. Aquí tendría que definir lo que es el positivismo, el empirismo de Hume, el reduccionismo y el materialismo, pero todo eso Paco ayer ya lo explicó, por lo tanto me lo voy a saltar, porque si no, no acabaríamos nunca. Lo que sí digo es que hoy en día, versus este paradigma de la máquina, está reapareciendo el horizonte postmaterialismo, que habla de otro paradigma, que es el paradigma de la organicidad, ¿no? De volver a lo orgánico, ¿no? De entender que no se puede comprender el mundo si no pensamos que hay una alma, una fuerza vital que impulsa la vida, ¿no? Y bueno, como esto ayer se explicó bastante bien, pues me lo voy a saltar un poco. Entonces, si saltamos a la física, la física se nos dice que niega el éter en el año 1887 con un experimento, que es el experimento de Michelson y Morley, es de interferómetro, famosísimo,
En la universidad te dicen que una vez se hizo este experimento, pues el éter ya se dejó de considerar, lo cual es rotundamente falso. O sea, durante muchísimas décadas, el éter era plenamente vigente de si existía o no existía, ¿no? Entonces, en el año 1925 y el año 1926 se realizó una serie de experimentos de interferometría. Disculpa, está lleno de moscas esto y me van pasando por delante de la cámara y interrumpen. Un interferómetro que realizó Dayton Miller, que era un científico de ese momento, que lo realizó en unas montañas elevadas de California durante los veranos de 1925 y 1926, con unos brazos mucho mejores. Es decir, yo hoy voy a lo concreto, ¿vale? Lo que ayer Paco estaba hablando desde un lugar muy bello, muy hermoso de ponernos en situación, yo ahora te voy a lo concreto. Yo voy a explicar experimentos concretos que refutaban Bien, esto, bien. ¿no? Entonces Dayton Miller se dio cuenta, con un interferómetro mucho mejor, que efectivamente sí había viento de éter, ¿vale? Y él, una de las cosas que midió es el viento de éter, dos vientos de éter. El primer viento de éter es el viento de éter que crea el sistema Tierra rotando alrededor del Sol. Me voy a hacer grande para después explicar este slide que hemos mostrado aquí. La Tierra rota sobre sí misma y al mismo tiempo rota alrededor del Sol. Ya sé que ahora los terraplanistas me dirán que esto no es así, pero ya Bueno, establezcamos ese modelo. aceptemos este modelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si la Tierra gira medio kilómetro por segundo sobre su eje y al mismo tiempo está girando más o menos a una velocidad de 10 kilómetros por segundo alrededor del Sol, con sus perihelios y sus ahelios, tendríamos que ser capaces de ver digamos, este movimiento, en el sentido de que cuando la Tierra girando hacia el Sol, la Tierra gira en sentido contrario, la velocidad será menor, y cuando gira en el mismo sentido de la rotación y la traslación giran en el mismo sentido, sería superior. Y esto nos debería dibujar una sinusoide, ¿sí? Una forma Sí, sinusoidal, ¿no? sí. Cada 12 horas máximo y 12 horas mínimo, 12 horas máximo, 12 horas mínimo, ¿no? Bien, si nosotros estamos en el meridiano de Londres, esto debe de ocurrir a las 12 del mediodía, Claro. ¿sí? Si nosotros estamos en California, donde hay una diferencia de 7 horas, esto debería de ocurrir a las 5 de la tarde y las 5 de la mañana, ¿vale? Esta sinusoide, Ujú. ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta que si estamos en California, que está más o menos en el paralelo 30, significa que este viento de éter será máximo en el Ecuador, porque en el Ecuador Es es donde donde más giro más se hay. dará, y realmente en el Polo Norte, si podíamos hacer el experimento, solamente mediríamos el viento de éter de la traslación de la Tierra, ¿vale? Ujú. Porque como la Tierra no rota, ahí, bueno, rota, pero rota a metros por hora, ¿no? En el Polo Norte, mientras que en el Ecuador pues, rota a la máxima velocidad, ¿no? Pues eso fue exactamente lo que se encontró Dayton Miller. Dayton Miller se encontró Guau. un primer viento de éter midiendo la velocidad. Pero además tuvo que hacer el esfuerzo de hacerlo en lo que se llama tiempo sideral. ¿Qué significa esto? Significa que el día no dura exactamente 24 horas. Dura 23 horas, 56 minutos y 12 segundos. Por eso cada 4 años tenemos que añadir un año bisiesto porque cada día estamos 4 minutos atrasados. Si lo hacemos en tiempo civil, que es cada 24 horas, no observamos esta forma sinusoidal. Pero si lo hacemos en tiempo sideral, que significa cada 23 horas, 56 minutos, 12 segundos, es un día nuevo, entonces sí observamos este efecto. Guau. Por eso mi ciencia se llama rigurosa. Porque el experimento de Michelson-Morley consistió en un experimento que duró 2 días y recogió medidas durante 4 horas. Y con eso nos cargamos el éter. Pero en cambio, este experimento se prolongó durante más de 10.000 horas en 3 veranos del año 25 al año 26, acumulando una cantidad de horas descomunal de observación. Y siempre, siempre, siempre se observaba este. Pero al mismo tiempo, como nuestro Sol está girando alrededor del brazo espiral de la galaxia, también gira, debería de haber un viento de éter con respecto al centro de la galaxia.
¿vale? Claro. Y ese viento de éter, teniendo en cuenta que la Tierra tiene un ángulo de inclinación de 23 grados y que en el equinoccio perdón, en el solsticio de invierno y el solsticio de verano se encontrará con el eje más girado y con el eje menos girado para que se dé lugar a más frío o más calor, eso también fue exactamente lo que se encontró. Es decir, se encontró un segundo viento de éter que medía la velocidad de rotación de la Tierra, perdón, la velocidad del sistema Sol con respecto al centro de la galaxia. ¿Vale? Y observó que efectivamente esto coincidía con el grado de inclinación con respecto a la eclíptica que tenía en ese momento. Por ejemplo, el 8 de febrero estamos por encima de la eclíptica, mientras que a partir del 21 de marzo estaríamos por debajo de la eclíptica hasta el 21 de septiembre, donde volvemos a estar por encima de la eclíptica porque ya los días son más cortos, ¿vale? Esto ya te digo, sería largo de explicar, pero esto sería este esquema que yo ahora a continuación te presento, ¿no? Nosotros tenemos la estrella polar justo que está en el plano de la eclíptica del Sol, de manera que siempre la vemos fija. Pero la estrella que está a 23 grados con respecto a la estrella polar es la estrella de Vega. Entonces, lo que Dayton Miller observó es también una oscilación conforme pasa el año entero con respecto a esta estrella de Vega en el hemisferio norte y del Dorado en el hemisferio sur. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué ocurrió? Respuesta de Albert Einstein a lo que nos decía Dayton Miller. Mi opinión acerca de los experimentos de Miller es la siguiente. Si el resultado positivo fuera confirmado, entonces la teoría de la relatividad y con ello la teoría general de la relatividad en su forma actual serían inválidas. Bueno, no sigo leyendo porque luego ya se mete en temas más físicos, ¿no? Es decir, y pongo el caso de Dayton Miller como uno de los muchos astrónomos que efectivamente verificaron la existencia del éter. Entonces, como ayer explicaba muy bien Paco, materia oscura, energía oscura, todo eso no es nada más que diferentes vientos de éter, es decir, diferentes velocidades de propagación de un medio alrededor del otro. Por favor, si alguien quiere profundizar sobre esto, que vea lo que dijo ayer Paco, porque Paco me ha hecho el gran favor de poder explicarme el marco, digamos, teórico y concreto y epistemológico que hemos llegado aquí, y yo voy a lo concreto, que es, bueno, yo te voy a mostrar los científicos que descubrieron esto. Pero más allá de esto, Paco ayer se olvidó, en el buen sentido de la palabra, de hablar de algunos otros que después detectaron anomalías a nivel cosmológico, ¿no? Y uno de ellos fue este hombre, Dalton Arp. Paco lo menciona y ahora voy a profundizar. Eh, Dalton Arp se dedicó a catalogar el universo y a observar galaxias que tenían diferente corrimiento hacia el rojo. ¿Vale? Corrimiento hacia el rojo es lo que nos, en teoría, nos diría la distancia de separación de un planeta con respecto a nosotros. ¿Vale? Es decir, esta galaxia tiene poco corrimiento hacia el rojo, la NGC 221, y por lo tanto significa que se está moviendo con nosotros a una velocidad de 200 kilómetros por segundo. Si divido la velocidad de la luz con respecto a esto, tendré aproximadamente que está a 1 por 1000, de acuerdo al modelo estándar, o 1 por 1360 de la supuesta dimensión de todo el universo. ¿Vale? ¿Sí? Corrimiento hacia el rojo, pues va a ser que no. Altonar descubrió que galaxias con diferente corrimiento hacia el rojo estaban unidas por hilos Interrelacionadas. de energía. Por lo tanto, el corrimiento hacia el rojo no nos demuestra, no nos dice que la distancia, la galaxia esté lejos, sino que lo que nos dice es que la galaxia está muy compactada, porque el éter ahí está más compactado. Por eso observamos más pequeñas las galaxias supuestamente más lejanas, pero no porque estén más lejanas, sino porque están más comprimidas. ¿Sí? A ver, perdona, me he perdido aquí. ¿Cómo haces? O sea, lo del corrimiento al rojo es lo típico que te cuentan, de si hay una desviación hacia el rojo es que esto está más lejos o más cerca, ¿vale? ¿Cómo has saltado de ahí a la compactación? Ahí, ¡puf! Ahí es un punto en el que, claro, a ver, es que lo que nosotros medimos como materia oscura o energía oscura y corrimiento hacia el rojo y supuesto Big Bang y todo esto, no es nada más que este viento de éter que estaba detectando Dayton Miller.
Y la confirmación vino muchos años después, cuando Alton Arp se dedicó a estudiar las galaxias y observar que había líneas energéticas entre galaxias que están supuestamente muy alejadas. Es Miles de decir, años Alton luz, Arp, diferencias. claro, O sea, Alton Arp vio O sea, que esta galaxia respecto de esta es evidente que están unidas, que hay algo que las exacto, une y sin embargo, pues, si haces caso del corrimiento al rojo de una y de otra, resulta que exacto, están a millones de años, a años luz de distancia una de otra. exacto. Pero millones de años luz, Sí, ¿eh? sí, O sea, sí. esta y esta pueden. Pero es que se ha visto hasta el extremo. Se ha visto cuásares que en teoría están a 10.000 millones de kilómetros de nosotros, por lo tanto, están a 2/3 de la distancia del universo, estar unidas a galaxias con corrimiento hacia el rojo de 200 kilómetros o 300 kilómetros por segundo. Por lo tanto, galaxias que están Aquí a la vuelta de la esquina. prácticamente aquí al lado. Por lo tanto, no podemos saber la distancia a la cual están las galaxias porque toda la cosmología se basa en una premisa falsa. Y se basa en una premisa falsa porque descartó la idea del éter. Entonces, yo voy a lo concreto. Yo voy a lo concreto, a los muchos descubrimientos en cosmología y en electricidad y en magnetismo que evidentemente soportan la idea del éter. Pero quizás ayer Paco nos dio una de las demostraciones más importantes al final de todo, cuando en el 2014 se hicieron esos experimentos que a mí la primera vez que me los envió, ni siquiera yo fui consciente de la importancia que tenían, que desmontaban la dualidad onda-partícula. Y la desmontan desde el momento en el cual tú introduces el éter. Es decir, el momento en el cual esas bolas de silicona lo que hacen es, coño, como están sobre un soporte, lo que hacen es, que es el éter, al tocar sobre ese soporte, crean la onda y crean la partícula. Entonces, no necesitas fantasías cuánticas, no necesitas todas estas elucubraciones que ha hecho la física teórica para comprender algo que en el momento en el cual tú metes el éter ahí, todas las dudas desaparecen Claro, y todo empieza a tener sentido. y yo recuerdo cuando una vez me recomiendan un libro de El gato de Schrödinger. Me compro el gato de Schrödinger, me leo el libro Infumable. aquel. Bueno, pero en su momento, cuando llegué al experimento de la doble rendija, ¡pam! Claro. La cabeza me estalla, es ¡holo! Y hace medio año, o un poco más, veo a Paco Vinagre y claro, toda la extrañeza que tiene el experimento de doble rendija, en el momento en el que consideras el éter, se explica, pero en Desaparece. un pim pam. Y desaparece eso que Paco insistía mucho En la ayer y que dualidad mucho. onda-corpúsculo. Claro. Y esa frase que decía Tesla, es decir, es que los que hablan de la cuántica y hablan de la relatividad no son científicos, son filósofos. Y tienen que inventarse chorradas como si el gato está vivo o está muerto, o tonterías por el estilo, que no tienen ninguna relación con el sentido común ni con la realidad de la cosa. ¿Qué es la cosa? Que vivimos en un mar de energía y que la materia no es nada más que un estado vibracional muy concreto, denso, que se forma y se ha explicado muchas veces. Yo no tengo tiempo, para eso tienes que hacer mi curso, ¿no? Para llegar a comprender todo Sí, esto, sí, ¿no? sí, Pero sí, por supuesto. te lo explico desde diferentes ópticas que al final dicen, bueno, es que es evidente lo que dice Paco. Y a mí, yo chapó, porque incluso muchas veces yo había pensado, bueno, ¿y cómo refuto el experimento de la doble rendija? Y tampoco sabía cómo, hasta que Paco me Claro. lo explicó con este. Yo sabía que ese experimento era falso, que la interpretación de ese experimento era falso cuando yo incluía el éter, pero no llegaba a ver exactamente el porqué. Por eso, que bueno, que si hablamos de física, yo puedo complementar mucho lo que dice Paco. Lo que pasa es que ya te digo que yo más desde decir, oye, Alton Arp, Dayton Miller, todos los que fueron a contracorriente, por supuesto, Tesla. O sea, Tesla se rió el día que escuchó E igual a M por C al cuadrado, dijo, vamos a ver, yo he producido cantidades enormes de energía sin destruir un solo átomo. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre es estúpido. Y ahí fue donde las visiones, digamos, basadas en el éter, que defendían no solamente Tesla, sino Oliver Lodge, Steinmetz, que fue el hombre que creó toda la red eléctrica en Estados Unidos, el hombre que comprendió cómo funcionaban los armónicos, por qué los transformadores saltaban a veces, toda la red eléctrica de Estados Unidos, el concepto de histéresis, que es un concepto de... Bueno, los transformadores funcionan básicamente por un material ferromagnético que se coloca entre las dos bobinas
Y eso es un material no lineal que genera un ciclo de histéresis, ¿no? El que respondió a la pregunta del ciclo de histéresis era un defensor del éter como fue Steinmetz. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que los que verdaderamente cambiaron la sociedad, los que nos dieron la electricidad, la radio, las telecomunicaciones, todo eso, eran partidarios del éter. Sin embargo, ¿quién ha pasado a la fama? Pues toda esta panda de cuánticos relativistas que lo que hacen es distraernos y decirnos que su mundo es un mundo que te lo tienes que creer simplemente porque son incapaces de entender la idea de éter. Y entonces, Sí, para sí. explicarte determinadas cosas, te hablan de energías oscuras, de materia oscura, Sí, porque si no, sí, no les cuadra nada. exacto, exacto. Entonces, por eso yo cambié lo de proscrito a riguroso. ¿Para qué voy a ser proscrito? A mí me han proscrito, pero no está proscrita. La han proscrito. Pero la han proscrito porque es riguroso. Porque nosotros vamos a la raíz de comprender las supuestas leyes del universo, que también ahí Paco hacía una distinción muy buena entre ley y principio y demás, con experimentos. Entonces, Dayton Miller, que era el presidente de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, después de hacer todos estos experimentos y presentarlos en la sociedad, en un congreso en el año 1927 y demás, se le ningunea. Pero es que además era el presidente de la Sociedad de Acústica de Estados Unidos. O sea, era un hombre que sabía muchísimo sobre ondas acústicas, sobre propagación del sonido, etcétera, etcétera. O sea, era uno de los principales peces gordos de la astronomía. ¿Y qué ocurre? Que en el año 27, en la convención de Solvay, donde aparece esa famosa foto, que no sé si la has visto alguna vez, donde aparecen Dirac, Langmuir, Marie Curie, todos esto es una foto, Sí. la convención de Solvay, una de las cosas que se hace es decir, bueno, no tenemos ni idea de por qué los estados de la materia están cuantificados, pero tenemos que cerrar filas en una forma de interpretar la cuántica. Dirac tenía la suya, Schrödinger tenía la suya, Pauli tenía la suya, con el principio de exclusión y todo esto. Entonces cerraron filas y dijeron, bueno, pero lo que no podemos es ya abordar la cuestión del éter. Y el éter lo entierran. Y a partir de ese momento, pues todos los físicos etéricos hasta el año 27 estaban en situación de, digamos, de poder contrastar lo que decían los que eran, digamos, detractores del éter y los materialistas, pero hasta a partir de ese momento ya se cerró filas, ¿no? Y ya muy pocos físicos fueron a contracorriente de todo esto, ¿no? Entonces, ahí empieza la gran debacle, porque claro, alguien puede pensar, bueno, pero esto tiene importancia. Pues sí tiene importancia, porque fíjate que el gráfico que yo te he puesto al principio es que todas las grandes ciencias, todos los modelos alternativos siempre parten del éter, de la física no material, ¿no? Para tratar de explicarlos, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, me gustaría también compartir algunos más que quedaron en el tintero de físicos que fueron partidarios del éter, ¿no? Pero antes me gustaría hacer un recorrido por algo tan sencillo como un imán, ¿vale? Nos han dicho que un imán son unas líneas de fuerza que van del norte al sur, porque en la escuela nos ponen virutas de hierro y dicen, fíjate, así son las líneas de fuerza de un imán, ¿no? Pero realmente cuando nosotros estudiamos un imán tridimensionalmente no nos encontramos esto, nos encontramos con esto, ¿vale? Y más en concreto nos encontramos con algo que sigue los patrones de la espiral de Fibonacci. Wow. Por lo tanto, las líneas de campo magnético que siempre... Esa es otra cosa que en la universidad ya nos lo decían. Cuidado que todos los modelos que estamos ofreciendo de vectores y de propagación de ondas son todos bidimensionales, pero vivimos en un mundo tridimensional. Claro, es que cuando nosotros nos vamos al mundo tridimensional nos damos cuenta de que ya empiezan a aparecer patrones matemáticos basados en phi. Ayer Paco nos hablaba de que en definitiva todo está contenido en todo. Bueno, pues parece que el universo, la única forma, la forma que se ha inventado para conseguir que todo esté en todo es a través del número phi. Y eso lo podemos ver en la propagación de los campos. Los campos eléctricos, esto es la descarga de alto voltaje, siguen patrones de phi, siguen patrones de Fibonacci. ¿Sí? Esta es la descarga dieléctrica que sigue también el número de phi, como si fuera un árbol. Sí, sí. La distribución de las. Por lo tanto, los campos tampoco son como los físicos dicen.
¿vale? Este es el gráfico que yo siempre pongo, ¿no? Estos tipos fueron los que en el año 27 enterraron definitivamente el éter. Esta es la Esta foto gente que decías traicionó. antes. Esta es la foto que decías antes, ¿no? Sí, esta es la foto de la famosa conferencia de Solvay. Ahí, que por supuesto a Tesla y a Lodge y a Steinmetz no se les invitó. Y por supuesto a Dayton Miller tampoco, porque los resultados que te he explicado antes eran del año 25-26. Y por supuesto no. Y por supuesto se enterró lo que Tesla nos ha dejado por escrito en sus patentes, patente de 1892, 1897 y 1905, donde nos deja muy claro que él está transmitiendo otra forma de electricidad que lo cruza todo. Y en las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones del electromagnetismo que ayer Paco nos explicaba, matemáticamente salen dos términos, el término transversal y el término longitudinal. Y el término longitudinal, que es proporcional al gradiente de la divergencia del campo eléctrico y el campo magnético, fue reducido a cero para eliminar el éter, para eliminar el soporte. Y Tesla lo tenía muy claro. Yo trabajo con otra forma de electricidad. Otra forma de electricidad, y además en sus patentes lo tiene muy claro. Bueno, esta frase es pronunciada en el año 1891, pero es que si yo me voy a sus patentes, esta es la lectura, bueno, no va a dar tiempo porque hay muchísimo, quería hacer un recorrido por otras ciencias, no sé si dará tiempo, pero esta patente del 18 de abril de 1905, la 787-412, nos lo deja muy claro. O sea, y aquí lo he marcado en rojo, mira, la tercera reivindicación en la patente. Sin embargo, el requisito más esencial es que independientemente de la frecuencia, la onda o tren de ondas, deben continuar durante un cierto intervalo de tiempo que he estimado ser no menos que un doceavo, o probablemente 0,08484 de un segundo, en fin. Lo que nos está diciendo es que él estaba transmitiendo estas ondas longitudinales por la Tierra, a través de la Tierra, a una velocidad que era pi dividido entre 2 la velocidad de la luz. Te lo dice en una patente y te lo deja muy claro. Y te lo dejan muy claro. Y además en las reivindicaciones están expresadas muy claramente. Yo hablo de otra electricidad. Entonces, en el año 1919, cuando la RCA, la compañía de radio, Radio Corporation of America, dirigida por Marconi, le pone una demanda a Tesla por el supuesto descubrimiento de la radio antes que él, Tesla acude al juicio y dice textualmente, de que Marconi no ha copiado su radio, porque su radio no necesita de la ionosfera para rebotar, es decir, no son ondas de radio como las que utilizamos nosotros, de radiofrecuencia, sino que son ondas longitudinales que van por el suelo. Digo, tú no has copiado nada. Y Tesla gana esa demanda de la compañía de Marconi contra él porque efectivamente él demuestra que desde Bolinas, desde San Francisco, había transmitido información y energía a la otra punta de Estados Unidos, donde estaba Vanderclive, sin pérdida, rebotando contra la Tierra 11,72 veces y por lo tanto pi dividido entre 2, es decir, 1,52 veces la velocidad de la luz. Esto yo no me lo invento. Esto está escrito por Tesla en sus patentes y en sus reivindicaciones. Y es más, él dice en esa charla, en ese juicio que le hace la RCA, que él esto ya lo había presentado en 1892 en París y en Londres cuando hizo la gira europea para demostrar lo perniciosa que era la corriente alterna que le estaba queriendo copiar eh, con la famosa época de la guerra de las corrientes. Entonces, Tesla lo que hacía era electrocutarse con alto voltaje y alta frecuencia entre todo el mundo y dice, esto es el peligro que tiene mi electricidad, porque no es la electricidad convencional que nosotros estamos usando. Es electricidad basada en ondas longitudinales que son inocuas, es electricidad fría. Hostia. Y esto está escrito por Tesla. No me lo invento. O sea, de Tesla se ha dicho muchas cosas, que si estaba en contacto con seres de Venus, en fin, muchas tonterías, pero lo que yo eso no lo sé, yo nunca lo he leído, pues a lo mejor sí que lo dijo, pero lo que sí dijo es esto.
Tesla en sus patentes nos dejó muy claro de que él trabajaba con otra forma de electricidad. O sea, a principios del siglo pasado Perdona, estábamos Artur, con pero, una física que estaba a años luz, pero a años luz de lo que estamos trabajando hoy en día y enseñando hoy en día. pero ¿y Tesla, cuando define la electricidad, también son electrones que van de un lado para otro? Por supuesto que no, Ah, pero esto está ya descartadísimo. O sea, la electricidad en definitiva es que si no incluyes el éter no lo puedes entender. La electricidad en definitiva es una vibración de los electrones sobre un medio que es el éter. Y esa manifestación de esa vibración es lo que tú llamas electricidad, que tiene dos componentes, transversal y caliente y longitudinal y fría. vale, Hay una electricidad caliente y una electricidad fría. vale. ¿Sí? Esto es, ya te digo, es todo un tema que yo en mi curso trato de explicar también en su parte más introductoria, pero es que hay muchas evidencias de esto, muchas evidencias de esto. Entonces, me gustaría ahora hablar de otro, que fue Nikolai Kozyrev, que es otro, bueno, esto dio lugar, además es que esto lo podemos explicar, por ejemplo, a través de la teoría de los colores de Goethe. Sí, o sea, fíjate, este sería el espectro de Newton y esto sería el espectro del color de Goethe. Aquí tenemos los complementarios de la luz y la oscuridad. Sí. Vamos a hacer un experimento, José Luis, muy sencillo. Imagínate, yo ilumino un cono con luz blanca a derecha e izquierda. Ujú. Se ve, ¿no? Sí. Y ahora yo ilumino un cono con luz verde desde la izquierda solo. Apago el de la derecha. Se forma esta forma. Sí. Estoy hablando de un color de Newton, ¿vale? Si ahora ilumino con luz blanca a la derecha, se me formará una sombra magenta aquí. ¿Sí? Se ve, ¿no? Sí, sí. Al mismo tiempo, esto es para que quede claro. Si ilumino con luz violeta a la izquierda, se me formará el complementario, que es el amarillo a la derecha, de la oscuridad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, la pregunta que yo me hago, o que yo me hacía siempre, es, ¿cómo sabe este lado ¿De qué color tiene que mostrarse? de qué color viene? Porque esta sombra es negra. Y si yo hiciera la sombra del violeta, también la vería negra. Claro. Sin embargo, la puedo reconstruir y puedo saber de qué color proviene. Esto solamente lo puedes explicar de una manera, que es diciendo, vamos a ver, el espectro de Newton es transversal, eso lo sabemos, choca contra el cono material y rebota. Pero una parte, la longitudinal, La lo atraviesa. cruza todo. Y cuando llega al otro lado, puede ser reconstruido y decirte que proviene de un verde. Porque hay una onda transversal verde que lo cruza todo y una onda longitudinal magenta que no cruza nada porque es transversal, mientras que hay una onda longitudinal magenta que puede ser reconstruida en el otro lado y saber de dónde proviene. Wow. Por lo tanto, siempre hay dos formas de electricidad, la transversal y la longitudinal. Esto es coger las ecuaciones de Maxwell, ver que efectivamente esto es así y luego ver que hay muchos experimentos que demuestran que esto se puede hacer. Por ejemplo, cuando yo descargo un condensador cargado con alto voltaje y alta frecuencia, me encuentro con este efecto. Espera que te lo voy a mostrar, que lo tengo aquí. Ese es un experimento que hace John Bedini. Aquí, fíjate, cuando yo descargo un condensador con alto voltaje y alta frecuencia, primero me aparece una implosión de color cian y después me aparece una explosión de color anaranjado. Siempre hay las dos electricidades y las puedo separar. Esto Tesla lo sabía y lo conocía. ¿Por qué? Porque partía del éter, partía de experimentos. Entonces he encontrado paralelismos desde la teoría del color de Goethe por eso la teoría del color de Goethe no está explicada desde la óptica convencional. Los Y colores de la oscuridad, nadie hablamos, sabe pero aparecen. hablamos de Goethe, Goethe, Mm. ¿sí? Goethe, ¿El alemán? el alemán, sí, sí. Ostras, no conocía eso. Goethe tiene una obra científica, Primera noticia. la metamorfosis de las plantas y la teoría del color. Wow. Sí, es que La primera vez que sí, oigo esto, tío.
Hostia, pues sí, sí. Mira, por aquí, por Plural 21, pasó hace mucho tiempo José Manuel, un chico que hablaba, que había hecho el doctorado con Octavio Piulats sobre la obra científica, bueno, la importancia de Goethe en los tiempos modernos. Y sí, sí, o sea, Goethe y toda la escuela romántica alemana después tienen una obra científica que pasó a ser proscrita. O sea, es que han proscrito mucho conocimiento. Sí, sí. Vale, vale. No, no, sí. Ya te digo que hay y más, para seguir avanzando un poco en lo que ayer Paco decía, hay otro científico que yo quiero hoy también destacar, que es Nikolai Kozyrev. No sé si has oído hablar de él. Por el nombre no Bueno, me pues suena. A ver el qué. Tira, tira. Nikolai Kozyrev es un hombre que sobrevive a un gulag cuando Stalin coge a todos los científicos y astrofísicos del observatorio de Pulkovo y los mete en un gulag hasta que se mueran de hambre. Y Kozyrev sobrevivió. Sobrevivió, estuvo 9 años en un gulag y sobrevivió. Y cuando volvió, se dio cuenta de una cosa que Nacho lo explica, Nacho López Cabanas lo explica también en su teoría del todo, que es que se dio cuenta de que cuando un sistema genera, o sea, tiene una tendencia a la entropía, por ejemplo, acetona evaporándose, una planta muriéndose, hielo deshaciéndose, hay un péndulo que tiene la tendencia a girar de manera levógira, ¿sí? De manera centrífuga y levógira. Mientras que cuando colocas un péndulo alrededor de una planta que está creciendo, hielo congelándose o, La muelle. un muelle contrayéndose, es decir, generando negentropía, la onda de torsión tiende hacia el otro lado. Mm. Entonces, él se dio cuenta de que los sistemas que generan entropía son levógiros y centrífugos, y los que generan negentropía son dextrógiros y centrífugos, ¿no? Bueno, esto lo hizo en una cámara, una celda de Faraday, perfectamente aislado de todo, y desarrolló una teoría del tiempo. Bueno, ¿en qué se traduce esto? Pues se traduce en que cuando yo observo el Sol en su posición actual, es decir, 8 minutos de donde debería de estar, sabes que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar, yo observo siempre una onda de torsión dextrógira en el punto exacto donde está el Sol y en el punto exacto donde estará dentro de 8 minutos. Por lo tanto, hay ondas longitudinales que se propagan a velocidad instantánea. O sea, el campo longitudinal Es nos permite instantáneo. comprender los fenómenos de telepatía, la biofotónica, la teoría del color de Goethe, y la demostración empírica de que si yo apunto a donde creo que están, y eso lo hizo con Saturno, con Júpiter, o sea, detectó un halo, un punto de energía. En Saturno tarda la luz creo que unos 45 minutos en llegarnos aquí. Pues también lo comprobó en Saturno, lo comprobó en Júpiter, lo comprobó en Marte, lo comprobó en Venus, lo comprobó en Mercurio y finalmente con el planeta estrella que es el Sol. Con la Luna no lo pudo comprobar porque es Demasiado 1,3 cerca. está demasiado cerca, sí. Sí, sí. Y esta es otra demostración de este campo etérico que se manifiesta de dos formas, ¿no? Longitudinal y transversal. Y eso es la base de una nueva física. Yo estoy hablando, lo que dijo ayer Paco es una base, digamos, epistemológica y de base. La mía es decir, bueno, pues si no te lo crees, rebate estos experimentos. O explícame cómo puedo ver el color de la oscuridad en el otro lado. ¿Cómo sabe la luz? Si la luz solamente fuera una onda electromagnética verde, rebotaría y en el otro lado formaría una luz oscura siempre, pero esa luz oscura yo la puedo reconstruir. Y si la puedo reconstruir, significa que hay una parte de la radiación verde que no rebota, y por eso veo Atraviesa. el cono verde, sino que lo cruza todo. Exactamente lo mismo que nos decía Tesla con respecto a sus ondas longitudinales. Y exactamente lo mismo que dijo Tesla en 1919 cuando dijo, no me habéis copiado mi radio. Vosotros habéis descubierto una mierda que tiene pérdidas, que tenemos que instalar repetidores, que tenemos que hacer rebotar contra la ionosfera. Yo no. Yo transmito 1 a 1 en cualquier lugar del mundo utilizando como medio de transmisión la Tierra.
Vale, 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 vale. Sigue, No sé si sigue. alguien quiere hacer alguna pregunta ahora porque llevamos 1 hora y media y no hemos explicado ni el 10% de lo que quería explicar. Así que, pero bueno, la parte de física, yo dije, bueno, pues vamos a profundizar en la física porque ayer nos quedamos así con Paco, Sí, pues sí, sí, vamos sí. a ir a lo concreto, ¿no? Para que lo que dijo ayer Paco no queden palabras bonitas, ¿no? Es que ayer Paco no dijo otra cosa que también es importante. Vamos a ver, la velocidad de la luz se conoce en todos los medios. La velocidad de propagación de las ondas en el agua, en todo se conoce. Entonces, en el vacío se sabe que hay unas propiedades del vacío, que son la permeabilidad dieléctrica y la permeabilidad diamagnética. Es decir, tú calculas la velocidad de propagación de una onda electromagnética, que es el límite en el cual puede ir en un determinado medio, como ayer explicaba muy bien Paco, en función de dos parámetros, permeabilidad dieléctrica y permeabilidad diamagnética. Esto es la resistencia que presenta al paso de la corriente y la resistencia que presenta al paso del magnetismo. Todo eso te da la velocidad de propagación en un determinado medio. El vacío también tiene esa propiedad. O sea, la velocidad de la luz en el vacío se define como un medio. Es decir, el vacío es un medio. ¿Qué medio es De la ese? misma manera que lo es un cristal o el agua o lo que sea. Por lo tanto, es evidente que tiene las mismas propiedades de un medio. En este caso, las propiedades ideales, que son que no presenta fricción a la propagación de estos campos. Es decir, el éter no deja de ser más que el medio en el cual los cuerpos rotan. Y es más, si nosotros nos vamos a Copérnico y Galileo, a ver, los principios tolomaicos no nos decían lo que luego te explican en la universidad, que te explican, bueno, es que claro, es que lo que hemos descubierto gracias a Newton es que si no actúa ninguna fuerza sobre un medio, el medio tendirá a moverse con una velocidad constante. Bueno, pero es que lo que está moviendo eso es el éter. Los cuerpos del firmamento se están moviendo por el éter. El éter es el que mueve los cuerpos del firmamento. Lo que ocurre es que como es un medio perfecto, los mueve en velocidad constante y sobre si ahí interviene una nueva fuerza es cuando se produce la aceleración. Es un medio que no produce fricción. Exacto. Es el medio ideal. Te hacen aquí una pregunta, lo que pasa que En me el parece chat. que pasaremos, que es, porque es irnos por otro... hola Artur, ¿podrías profundizar en la crítica que haces al ocultismo, Madame Blavatsky, el tibetano? ¿Dónde te has documentado sobre ello? ¿Qué intención hay detrás? ¿Qué presencia tiene en la actualidad? Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, todos los grandes hombres de ciencia de principios del siglo XIX estaban fascinados por las ideas teosóficas. Einstein estaba obsesionado con los libros de Blavatsky, Oliver Lodge, Madame Curie, todos, absolutamente todos estaban fascinados por estas ideas, ¿no? Entonces, todas estas ideas aparecen a finales del siglo XIX, en principio con buena intención, pero a partir de cierto momento, lo que explica Guénon en un libro que se llama Teosofismo, Historia de una pseudo religión, quizás no exactamente como lo voy a decir yo, pero hay un momento en el cual dentro del seno de estas sociedades empiezan a meterse por dentro, digamos, agentes de la MI5, de los servicios secretos, que la intención que tenían era originalmente infiltrarse entre las sociedades tradicionales de China y la India y destruirlas. ¿Sí? Es decir, en esa época se asesinaron un montón de médicos ayurvédicos, todo lo que es la guerra del opio se hizo en gran parte para enterrar la medicina tradicional china. O sea, todas esas escuelas iniciáticas que en Europa se habían perdido, porque la tradición primordial en Europa, ¿dónde la podemos encontrar? Pues en las escuelas cabalísticas, gnósticas, en las líneas de rosacrucianas, seguramente, donde verdaderamente las fuentes de las que verdaderamente bebió Paracelso, pero en el contexto en el cual se produce el siglo de las luces, es que todo eso desaparece. Sería muy largo de explicar. Aquí seguramente si hablamos con Ibn Asad tendrá otra opinión, pero en líneas generales todos coincidimos en que las líneas iniciáticas de las tradiciones semíticas europeas se pierden.
¿Qué ocurre? Que cuando estos ingleses llegan a China y llegan a Inglaterra y llegan a la India, se encuentran que ahí siguen vivas y que los conocimientos sobre medicina, ciencia y demás se siguen transmitiendo de gurú a alumno. Y eso no les gusta, porque supone una amenaza directa a la supuesta supremacía de la sociedad occidental con respecto a las demás. Y ahí aparece todo un fenómeno que es largo de explicar, que se llama la contrainiciación, que yo lo tengo que decir que lo conozco gracias a Luis. Y como te Igual que decía al yo. principio, es de bien nacido ser agradecido. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿tú conoces esto? O sea, todos los grandes conocimientos de la antigüedad de nuestra sociedad se apoyarían principalmente sobre tres pilares. El primero es la astrología, el segundo sería la alquimia y el tercero sería la teurgia gnóstica, o vamos a decirlo así de una manera muy resumida, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento, poco a poco, los materialistas lo van destruyendo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el gran imperio británico se expande, se encuentra con que hay todavía sociedades tradicionales que todavía siguen estudiando de eh, maestro-alumno, maestro-alumno. Y ahí es donde se infiltran y amarillean toda esa información. Y aquí lo que nos llega es una visión distorsionada por los ocultistas. Estamos hablando de que en esa época se ponen de moda pues el espiritismo, todas estas prácticas que son prácticas que son prácticas inventadas en el siglo XIX. Y que Blavatsky se inventa un montón de cosas sobre Oriente. Los supuestos poderes de los... Yo no me quiero desviar por ahí porque no es mi especialidad, ¿no? No es que hay otros autores que lo han explicado mucho En, mejor que yo, ¿no? en el mes de Yo me estoy ganando diciembre, muchos enemigos diciendo esto, ¿eh? el mes de diciembre lo vamos a dedicar a Claro, la tradición. Entonces ahí dedicaremos un fin de semana al concepto de tradición. exacto. Y ahí esto espero que quede más o menos clarito. Y a quien pregunta, yo le diría que se coja el error espiritista de René Guénon, de ahí te queda bastante clarito de qué va la crítica. Lo que es un tochote, Exacto, pero bueno, es lo que hay. exacto, exacto, exacto. René Guénon, con el error espiritista y crítica al mundo moderno, con estos dos libritos, la, Sí, la crítica que hace Artur, que yo comparto, de Blavatsky y tal, se circunscribe, sí, ¿no? sí. Y que quede claro, yo no tengo nada en contra de Blavatsky, ¿eh? Blavatsky aparece en el contexto del Kali Yuga. Sí, 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 tiene su funcionalidad ahí. O sea, su funcionalidad es confundir. Pero es Tergiversar. que desde la perspectiva de la filosofía natural, cuando tú lees a Paracelso, todo está muy claro. Lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo, el espíritu es el azufre, el alma es lo que encarna, es el mercurio, la sal es el cuerpo. Todo eso está muy claro. Los tres principios, los cuatro elementos, la tetraquis pitagórica. Está muy claro la traza de lo que es nuestra verdadera tradición como occidentales y nuestra verdadera ciencia. Y por eso nosotros vemos a Arnau de Vilanova como un médico y no como un alquimista. Por eso nosotros vemos a Newton como un físico y no como un alquimista. Por eso nosotros vemos a Ramón Llull como un escritor en lugar de verlo como un alquimista. Pero eso es que no lo puedo explicar. Primero, porque no es mi especialidad. Segundo, porque no lo puedo mencionar, pero el que no me crea, y yo te digo, yo por decir esto me gano muchos enemigos. Sí, sí. Porque hay mucha gente que yo he tratado de explicarle esto y ahí no entran, no llegan. Y claro, Pero recomendarle a alguien que se coja dos librotes, porque leer a Guénon no es cómodo, no es una lectura cómoda. es que nadie que te cuente la verdad te va a hacer sentirte cómodo. Sí, La vida es incómoda en el Kali Yuga. sí. La vida es incómoda en el Kali Yuga. Y si tú tienes claro esto,
Tienes gobernado que ahora estamos en la época del velo de Maya y en la época de la ignorancia, pues bueno, pues puedes moverte en este mundo. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo no puedo hablar de la contrainiciación porque no lo conozco lo suficiente, no lo puedo argumentar lo suficiente, pero a mí me convence. Luego, claro, la escuela tradicionalista, yo tengo muchas críticas a la escuela tradicionalista. Por ejemplo, el hecho de que me pongan ahí a Julius Evola y no me pongan a Svaler de Lubitsch. Por ejemplo, a mí Ébola me parece un pirado. Solo porque habla bien de Guénon no significa que sea un autor a tener en cuenta, ¿vale? Porque estaba pirado. Schwaller se pasó 14 años en el templo de Luxor y de ahí hizo la conexión a través de la tetraquis entre el hermetismo y lo que después los griegos tratan de transmitir con respecto al conocimiento oriundo de Egipto. Para mí es un autor que analizó la tradición primordial y si a los guenonianos o los tradicionalistas no les gusta incluir a Schwaller, pues probablemente porque no lo conozcan, pero si se leen la ciencia sagrada lo entenderán perfectamente. Te Es decir, es un acabas, autor mucho más tradicional bajo mi punto de vista y mucho más riguroso que un pirado como Ébola. te O sea acabas que de yo ganar tampoco soy. hostias, Artur, te acabas de ganar hostias por los dos lados, te acabas de dar cuenta, ¿no? Bueno, me da igual, es lo que yo pienso. No, no, sí, sí. O sea que yo tampoco soy un tradicionalista en el sentido de, hostia, la escuela tradicionalista, todo lo que dicen es cierto. No, ellos hicieron un buen trabajo, pero hostia, hay cosas hoy en día que sabemos, que hemos podido estudiar y analizar. Yo no quiero meterme en ninguna polémica, pero hay autores que son menores dentro de la escuela tradicionalista. A mí me parece muchísimo, muchísimo mejor un Martin Links que te habla desde creencias antiguas y supersticiones modernas, que no se mete en todos estos berenjenales metafísicos, pero te habla verdaderamente de lo que es el sufismo. El sufismo, Ahora lo ubico. Vale, vale. ¿me explico? O sea, hay autores que sí me gustan, pero Guénon, bueno, metió mucha caña y alguno que se ha sumado a su carro, pues más valía que no se hubiera sumado, bajo mi punto de vista. O sea, yo te digo que sí que he oído gente que no está de acuerdo con Enon, gente que no está de acuerdo con Ébola, pero alguien que llame a Ébola un pirado, esto, ¡pa! Hay unas... No, a ver, igual no tendría que haberlo dicho, bueno, ahora ya lo he dicho, ¿no? Pero No, no, pero no sé. entiendo por dónde vas, ¿eh? Es que uno puede decir cosas muy profundas, pero desde un lugar muy equivocado. Y eso es lo que creo que hizo Ébola. Decir cosas muy profundas desde un lugar profundamente equivocado. Bueno, va, que nos vamos de tema, tío. Bueno, nos vamos del tema. Vamos a seguir en este recorrido por la ciencia, por los científicos alternativos. Vamos a saltar a la química. Perdona, pero es que me está haciendo cosas el PowerPoint. Vamos a saltar a la Oye, química. un momentito. Oye, la gente del chat, por favor, las preguntas ponerlas en mayúsculas. Así yo diferencio lo que es pregunta de lo que es cosa entre vosotros, ¿vale? Y además no llevo las gafas y así es más cómodo de leer. Vale, vale, pero sigue. Vale, bueno, lo que sería la química tendríamos las transmutaciones, que va a ser el tema que vamos a abordar después. Disculpa, el PowerPoint me está haciendo el loco y me estoy ya empezando a enfadar. Vamos a ver. Tendríamos, por un lado, la química oculta del hidrógeno, la ciencia oculta del hidrógeno. Sobre el hidrógeno se ha tapado mucha información. Y las transmutaciones nucleares a baja temperatura, que serán lo que hablaré después, y la fusión fría, que a ver si nos da tiempo hoy de explicar. Bueno, estamos desde hace décadas y décadas y décadas con que tenemos la fusión del hidrógeno. Pasan los años. En los años 60 se decía que en los años 70 lo tendríamos, en los años 70 los 80. Y ahora en estos últimos tiempos, pues una vez más, pues como de tanto en tanto hay que sacar alguna noticia para que parezca que la ciencia avanza, pues sí, que todo rompe todas las expectativas, pero esto no llega, ¿no? Entonces, en el año 1905, este hombre, que se llama Irving Langmuir, descubrió una cosa que ha pasado totalmente desapercibida. Él se dio cuenta de que a 3.500 grados de temperatura el hidrógeno está totalmente disasociado, es decir, está en forma atómica, no en forma molecular.
Y se dio cuenta de que cuando se dejaba enfriar este hidrógeno y se recombinaba una vez en hidrógeno molecular, liberaba energía en forma de calor en el infrarrojo en unas cantidades superiores o muy superiores a la energía que se había necesitado para disasociarlo. Ajá. ¿Vale? Vaya. Entonces, además de esto, descubrió que el hidrógeno desaparecía y se pegaba en el bulbo cuando se utilizaban determinados materiales, por ejemplo, el tungsteno y los metales del centro de la tabla periódica, paladio, platino y demás. El hidrógeno parecía que se pegaba a la estructura del hidrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno molecular se disasociaba en hidrógeno atómico y cuando se recombinaba daba más energía que entraba que no que salía. En ocasiones incluso 900 veces más Wow. energía liberada por la recombinación. Por lo tanto, aquí no hay reacción química, no hay combustión del hidrógeno. El hidrógeno al principio está en forma molecular y al final volverá a estar en forma molecular. Pero al disasociarlo en forma atómica, su recombinación te da muchas veces más energía de la que hemos gastado. Entonces, esto Langmuir lo descubre y lo tapa, porque cuando él presentó todos estos resultados a los grandes físicos cuánticos de la época, como no lo podían explicar, digamos que lo tapan. Entonces, se pasó a desarrollar en los años 30 y 40 tecnologías de soldadura basadas en arco de hidrógeno atómico. ¿Por qué? Porque el hidrógeno atómico era el único capaz de soldar dos metales sin que se apareciera ningún tipo de sutura. Porque realmente lo que estaba haciendo era una implosión, es decir, estaba implosionando éter entre esos dos metales para juntarlos. Hoy en día la soldadura por hidrógeno atómico sigue siendo la soldadura más perfecta que existe y se utiliza en joyería. Entonces, en los años 80, una serie de científicos rusos volvieron a replicar los experimentos originales con arco de tungsteno sobre hidrógeno. Aquí lo que hace es entrar el hidrógeno en forma molecular, se disocia en forma atómica, libera calor y vuelve a realizar este ciclo. ¿Vale? Este ciclo. Esto es el horno de hidrógeno atómico. ¿Vale? Entonces, estos descubrimientos pasaron a ser desarrollados por rusos, en concreto por Philip Kanarev, que era un catedrático de mecánica teórica de la Universidad de Kuban, que desarrolló varias patentes basadas en hidrógeno atómico, las cuales incluían la transmutación de elementos de la tabla periódica a la carta. Por lo tanto, las tecnologías del hidrógeno atómico están íntimamente relacionadas con la transmutación de los elementos. El hidrógeno atómico, cuando se vuelve a recombinar como hidrógeno molecular, libera una cantidad de energía enorme que puede permitir la descontaminación nuclear. Atención lo que digo, se puede descontaminar nuclearmente residuos con hidrógeno atómico, la soldadura perfecta y la producción de energía sin límites. Claro, porque es el tema, lo que propones es, entra hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno, el de hidrógeno gas, empleas una energía calorífica para separarlos y al juntarse da más energía de la que tú has utilizado para romper, con lo cual tienes ahí un motor permanente. Exacto. El verdadero motor permanente, eso nadie habla del hidrógeno atómico. Y estamos hablando de una investigación que incluye, como te digo, patentes que han sido consideradas como secretas por parte de los rusos que han desarrollado estas tecnologías del hidrógeno. Uno de los que desarrolló una evolución de la teoría del hidrógeno atómico fue este hombre de aquí o esta izquierda, que seguramente este sí que lo conoceréis un poco más, Andrea Rossi. ¿Te acuerdas del ECAT de Andrea Rossi? Que se popularizó hace mucho tiempo. Bueno, Andrea Rossi lo presentó en el año 2011, un sistema en el cual se producía hidrógeno atómico a menor temperatura, no a 3.500 grados, sino a 1.100, porque a 1.100 empieza A a disociar. disasociarse el hidrógeno molecular atómico, empieza, solamente hay un porcentaje muy bajo, a lo mejor es un 3-4%, pero este hidrógeno Ya te atómico permite realimentar el sistema. te permite, no, más que esto, lo que hizo fue bombardear con cobre con una granulometría muy concreta
y transmutar el cobre a níquel. Oh, joder. Ese es el verdadero funcionamiento del ECAT. O sea, el ECAT es un sistema de decir, bueno, como para llegar a disasociar completamente el hidrógeno necesito 3500 grados y necesito hacer, por lo tanto, un horno hecho con tungsteno, con confinamiento magnético y todo, ¿qué ocurre si cuando el hidrógeno atómico empieza a disasociarse, que es entre los 800 y los 1100 grados, empiezo a bombardearlo con un metal del centro de la tabla periódica, como es el cobre, de muy alta densidad, por tanto, y empiezo a aprovechar esa energía para descompactar el núcleo y producir energía? Pues esto es la base de funcionamiento del ECAT. Y tal y como yo lo explico, muy poca gente lo explica. Porque hace 12 años la información que había sobre el ECAT era totalmente contradictoria. Pero al final hemos acabado descubriendo, gracias a las patentes de Canare, que el hidrógeno atómico, es lo que te decía, hace estas tres cosas. Hay patentes de descontaminación de residuos nucleares utilizando hidrógeno atómico. Existen. Pero perdona. ¿Sí? Bueno, utilizando este principio, si coges al cobre y lo conviertes en níquel, coges al uranio y lo conviertes en otra cosa. Exacto, exacto. Entonces, las aplicaciones del oxidrógeno son soldadura, limpieza de motores, esto es oficial, y además te vas a AliExpress y lo ves, y hay empresas que se dedican a limpieza de motores por hidrógeno atómico, o HHO, también lo llaman HHO, pero extraoficialmente se puede utilizar el hidrógeno molecular o atómico para reducir el consumo en automoción, para descontaminar residuos nucleares, por transmutación nuclear y por la salud. El hidrógeno atómico también es una fuente de salud, ¿vale? A ver, dale un poquito de forma a esto. Uy, es que ya, mira, Vale, vale, vale. nos estamos ya llegando al final, no hay más tiempo. Yo lo que digo es, el que no me crea el que esto, pues tendrá que hacer mi curso. Es que yo todo esto lo explico en mi curso. O sea, esto que te he explicado ahora, en mi curso son 10 horas casi de explicación del hidrógeno atómico. Solo del hidrógeno atómico. Y de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo tendríamos que dejar aquí porque, ¿sabes qué pasa? Que hay media, que es cuando se termina, tengo ahora que ir a hacer una cosa y vuelvo para estar aquí a las 7 y continuar, ¿no? Pero Vale, me vale. tengo que ir justo a la hora. Yo ahora voy a hablar de transmutaciones. Yo siento lo que he dicho antes de ébola, espero que nadie se enfade, No, no, pero a mí yo no me enfado, ¿eh? No, lo que sí, conociendo según te pueden caer capones hoy por los dos lados. bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Mm, no sé, no quiero que nadie se enfade, ¿no? Pero bueno, este tema del hidrógeno atómico es también, es que cada tema, hay temas que te cambian completamente la visión del mundo, ¿no? Por eso se da tanto bombo y platillo durante tantos años a la fusión del hidrógeno, a la fusión esta convencional y los tomahawks y todos estos sistemas que necesitan millones de grados, confinamiento magnético, en fin, todas estas absolutas aberraciones para tapar algo mucho más sencillo que es el hidrógeno atómico descubierto por Langmuir, tapado por Langmuir y redescubierto en los años 80-90 por parte de varios científicos rusos, Kanarev, Frolov, hubieron muchos más anteriormente a él, en fin, es también otro de los grandes ramas de la ciencia prosquita. Mira, por ejemplo, hay un tema que se conoce muy poco, que es el tema de la celuloterapia. No sé si has oído hablar. No, ahora no sé a qué te refieres. Por Bueno, ejemplo, pues la celuloterapia, en los años 50 hubo un médico suizo que se llamaba Paul Nijans que descubrió que con células de riñón, hígado, pulmón de una oveja, de un mono o de una vaca, podías curar el riñón, el hígado o el pulmón de una persona. Y con eso se hizo muy famoso porque curó al Papa, que había en ese momento, que era ¿y cómo puenteas el rechazo? Ah, porque él hablaba de que lo que obtenía de ellas era una cosa que se llamaban las bioestimulinas, que eran los biones extraídos de los órganos. Y hacía un proceso de liofilización y nadie habla de la celuloterapia, Yo al sabía igual que nadie habla del hidrógeno atómico, al igual que muy pocos hablan de la electricidad longitudinal y la mayoría de lo que dicen son cosas completamente inconexas. Yo había oído hablar de la electricidad longitudinal,
y no la acababa de pillar. Ahora, y hasta ayer que habló Paco Vinagre de las ecuaciones de Maxwell en las dos coordenadas, y ahora lo he pillado. Ahí te lo dejo. Gracias, Artur. Pues sí. Pues oye, son y media, yo lo reemprendemos en la segunda parte con el tema de las transmutaciones nucleares. Vale. Yo ahora salgo, tengo que salir, pero vuelvo a y media en punto y continuamos. Ok, venga, chavalote, nos vemos luego. Chicos, nos vemos de aquí un rato. Recordad lo que ha explicado Artur. Aquí tenéis el 1, uy, el 3 y el 1. Hay dos más. Y a quien le interese mucho, mucho, Artur tiene su curso, mirároslo. Luego, cuando edite esto, pondré sobreimpreso donde pueden encontrar info de tu curso. Veo que la gente en el chat se está pasando la info, que te están lanzando una de flores. Sin las gafas lo voy leyendo. Pues he dicho algunas cosas muy fuertes, ¿eh? No, no, no. Te están echando flores a tu curso. Venga, pues nos vemos Se agradece. en media hora. Nos vemos en media hora. Vale. Venga. Hasta luego a ahora. todos. Chao, chao. Pro 21 es una asociación única en el mundo. Me atrevo a decir eso porque no conozco otra asociación que trate tantos temas, tan importantes todos, tan diversos y al mismo tiempo tratados todos contracorriente. Si alguien conoce una asociación similar, pues que nos ponga en contacto, que vamos a colaborar. Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo, y añadimos posteriormente vías de recuperación de la armonía. El lema que estamos usando y que cristaliza toda esta actividad y que estamos usando los últimos años es vida, verdad, libertad, identidad. La cuaterna entera, completa, unitaria. Vida, verdad, libertad, identidad, que es una cuaterna, un lema que cuando lo explico o cuando simplemente lo menciono, pues no encuentro nadie que no le guste. Que lo puntúe un 8, un 9, un 10, pues depende, pero siempre es buena nota. Y creo que es algo que concentra el espíritu de la asociación y el espíritu de la inmensa mayoría de personas cuando se atreven a ver la realidad cara a cara, mirando a los ojos, de que estamos en una sociedad donde nuestros dirigentes niegan, de una forma u otra, niegan vida, verdad, libertad, identidad. Pues alguien que acaba de enterarse de que existe una asociación llamada Pro 21, lo que le recomiendo es que entre en la página web y allí encontrará, por un lado, una recogida, una parte de las actividades que hemos hecho desde hace 32 años, estamos yendo hacia el 33, y también encontrará las actividades que estamos programando. Cuando recibimos algún mensaje de agradecimiento, pues a menudo se nos humedecen los ojos. Y agradecemos, claro, estos mensajes, pero pedimos un paso más y es conocernos mejor y dar el paso de hacerse socio de Pro 21. Porque si podemos en cada momento decir aquello que queremos decir, aquello que consideramos que es adecuado decir, pues es porque somos independientes. Desde el principio hemos rechazado comisiones ni de empresas oficiales que no nos ofrecen, ni de empresas alternativas que sí nos han ofrecido y las hemos rechazado, así como subvenciones. Tampoco pedimos subvenciones porque sabemos que con lo que estamos proponiendo, defendiendo, explicando, pues no nos van a dar subvenciones y por tanto ya no perdemos el tiempo haciendo las gestiones para conseguirlas. Toda nuestra independencia depende, y por eso pedimos ayuda, solidaridad, compromiso, depende de las cuotas de los socios y de los ingresos que conseguimos con nuestras actividades, con nuestros cursos, con nuestra biblioteca, con nuestra librería. Tenemos un servicio de librería
Estos son los ingresos que vamos teniendo y que permiten que continuemos adelante. Además, claro está, de las horas dedicadas voluntariamente por colaboradores que quieren que la asociación continúe. Vamos hacia los 33 años, pues quieren que lleguemos a los 333. Pues para hacerse socio, una forma automática, digamos, de hacerlo es entrando a la página web, buscando el enlace, el lugar donde puede hacerse socio, rellenando la ficha, poniendo los datos allí que se piden. No hay ninguna cuota fija ni mínima, cada uno pone aquello que puede en la periodicidad que puede. Es decir, nadie mejor que la persona que ha decidido hacerse socio por la 21 para apoyarnos sabe cuáles son sus condiciones económicas de sobrevivencia y que quiere, que puede contribuir a la asociación. La otra forma es pasando por la asociación, pues entonces ahí se puede hacer directamente o recoger unos trípticos donde también se puede rellenar en casa con toda tranquilidad. Se puede hacer mediante pago bancario, se puede hacer, bueno, distintas formas que aparecerán ahí